Bueno, pues bienvenidos al taller de El Fuego Interno de Carlos Castaneda. Bueno, este libro no es solo una historia del chamanismo del norte de México, de los indios yaqui, es realmente un manual para aprender a dominar nuestros impulsos internos y expandir nuestra percepción y conciencia. Bueno, son objetivos muy elevados, pero bueno, ya verán por qué lo digo de esta manera. Hoy profundizaremos en la introducción y capítulos del 1 al 4, con énfasis en la maestría del estar consciente de ser, que pues prácticamente es la base del libro. Eh, Parte percibirse a uno mismo, percibir nuestros pensamientos, emociones, comportamiento y cómo ese comportamiento impacta en la vida de los demás también, que pues prácticamente empatía, ¿no? Que a muchos se nos olvida de repente. También un poco con el concepto de percibir la esencia de todo, que ese es un concepto que, bueno, hay otras enseñanzas chamánicas y esotéricas que pues lo han hablado mucho, por ahí platicamos de los sufíes, ¿no? Esta rama esotérica también del Islam, que hablaba de los rostros de Dios, ¿no? Y como toda la creación emanaba de Dios con sus diferentes características y, ¿cómo podría? Aspectos prácticamente positivos y negativos. También otro tema importante, la importancia personal. Lo decía Castaneda o comentaba Castaneda que pues era el mayor obstáculo para los videntes o los guerreros. También conectado a la importancia personal están los atributos de ser guerrero, que los vamos a platicar a más detalle, que es control, disciplina, refrenamiento, timing e intento como herramientas para la verdadera libertad. Y bueno, también vamos a explorar cómo estos conceptos se aplican a los pinches tiranos y a la dinámica con la gorda, que pues bueno, lo ejemplifica muy bien en estos capítulos. Pero bueno, principalmente el enfoque está en la maestría de estar consciente de ser. Como les había platicado, pues es un concepto similar a otras enseñanzas esotéricas como la cuarta vía de Gurdjieff. Él hablaba de la autoobservación, ¿no? Observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestras creencias incluso, ¿no? Y bueno, es un tema interesante que también yo personalmente lo he traído en mente últimamente, el concepto de de las creencias, porque bueno, por más que seamos eruditos y estudiemos de todos y leamos de todo, pues nunca vamos a poder eh, tener la verdad absoluta o todo el conocimiento del universo, ¿no? Pues eso jamás va a pasar, ¿no? Entonces podemos asumir que realmente, bueno, tenemos conocimiento verdadero limitado y en gran parte creencias, ¿no? Muchas creencias, muchas veces, por supuesto, va a superar las creencias que tenemos al conocimiento verdadero. Y esas creencias, pues bueno, hay de dos. Hay creencias que podemos tener sobre un aspecto de la realidad, sobre un tema, que sean más cercanos a la realidad o a la verdad, y creencias que están completamente equivocadas, ¿no? Y pues bueno, aceptar que, bueno, todos tenemos creencias, pero pues tratar de que al menos tengan un fundamento o una base verdadera, ¿no? No sé si me explico, Sí, pero sí bueno, te es entendí. parte, gracias, es parte de ese trabajo interno, de la maestría de estar consciente de ser, de la autoobservación de Gurdjieff, ¿no? Pues todas esas variantes del trabajo personal que resaltan, ¿no? Y que son muy importantes. Y bueno, actualmente hay mucha información sobre cómo poder adquirir una percepción, conciencia y un enfoque acrecentados. Hemos leído, es más, desde el libro de Alita, leímos un poco de Joe Dispenza, que bueno, también peca un poquito ahí de las creencias de la nueva era. Por supuesto, hay muchas cosas rescatables. Eckhart Tolle, por ejemplo, que también lo discutimos, ¿no? Que igual, pues, digamos, nada puede ser completamente erróneo ni nada, ni nada es pues, verdad absoluta, siempre hay que filtrar, ¿no? Usar esa capacidad de criterio, de pensamiento crítico y pues quedarnos.
con lo bueno, con lo verdadero y lo que podamos aplicar a nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, una de las columnas de este taller y una de las cosas que vamos a platicar es de la importancia personal, ¿no? Ya veremos a qué se refiere exactamente don Juan o Carlos Castaneda con este concepto. Pero bueno, piensen cuántas veces nos hemos sentido ofendidos por conocidos y o desconocidos por algún comentario neutral, una mirada que nosotros malinterpretamos, algún comentario, pues, que sí tenía intención, pues, de hacernos enojar, ¿no? O de, pues, que tuviéramos alguna respuesta emocional. Y cómo en ese momento todos nuestros pensamientos y reacciones emocionales se desencadenan y nos desgastan o drenan nuestra energía, ¿no? O sea, la gran mayoría de las veces nos sentimos ofendidos por cosas, por meras interpretaciones, ¿no? Muchas veces. Por ahí me acordaba de una cita de los estoicos, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros solamente tenemos dos vías o dos respuestas para cuando alguien nos insulta, ¿no? Si alguien nos insulta, pues una de dos, o aplicamos esa capacidad de autoobservación, separamos nuestra importancia personal y esos desencadenantes emocionales y decimos, "Ay, pues, no sé, es que eres un tonto". Paramos en ese momento y decimos, híjole, pues sí, aquí cometí un error porque estaba muy distraído y se me cayó esto, o no sé, puede ser cualquier cosa. Y pues bueno, lo aceptamos como retroalimentación o que la persona ya estaba enojada, por ejemplo, o incluso tenga una mala intención y decimos, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Cómo que aprendo de esta dinámica? Pues a estar más atento más adelante, por ejemplo, ¿no? En situaciones similares, ¿no? O a estar menos distraído, ¿no? A poner atención cuando vengo cargando algo, por decir cualquier cosa, ¿no? Y por el otro lado, Ah, eh, ¿puedo hacer un comentario, Lucito? sí, por favor, Graciela, adelante. Yo pensaba ahí en ese sentido que cuando a ti te afecta de esa manera tan fuerte a los comentarios de fuera, pues como que tu yo no está fortalecido, la importancia de tu ser está como blandengue, o también podría ser como los apegos, ¿no? Pues sí, exactamente, también, también. Ya mientras más conocimiento de uno mismo, pues tendemos a ofendernos menos y eso pasa también conforme vamos creciendo, que ustedes nos pueden decir también, o sea, pues hay un sentido del ser, un sentido del yo más, más concreto, más fuerte, y ya no nos tomamos las cosas tan en serio, ¿no? O tan a pecho, Exacto. ¿no? Y es lo mismo que les decía, que sean los estoicos, ¿no? O sea, nada más hay de dos para responder a un insulto. Me insultan, pues chance es verdad, ¿no? Entonces me observo y digo, bueno, puede ser para la próxima voy a poner más atención. Y la otra es, pues bueno, pues lo que me está diciendo no es cierto, ¿por qué me voy a enojar, ¿no? Y ya te desenganchas y nos vamos, Exacto. ¿no? Se dice fácil porque, bueno, muchas veces ya lo hemos platicado cómo entra este cerebro más primitivo, ¿no? Esta respuesta de pelea-huida antes de que entre el sistema 2 como platicamos en el anterior, en el taller anterior, Ujú, y reaccionamos de manera visceral, ¿no? Y ya entablamos ahí una discusión, ya sea palabras o nos agarramos a golpes, dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Y bueno, también está esta mentalidad de que creemos que nos merecemos todo, ¿no? O que nos merecemos cierto trato. Cuando alguien nos trata de una manera diferente, pues sale esa Mm, importancia personal, todas esas reacciones emocionales y pues bueno, ahí se abre la caja de Pandora y se hace un caos, ¿no? ujú. Ok, pero bueno, nos platicaba entonces Castaneda que al menos en este libro la clave es notar
que la importancia personal es el mayor enemigo que drena nuestro fuego interno, ¿no? Ya veremos a qué se refiere exactamente eso, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que la importancia personal, pues tiene una dualidad, ¿no? Es la importancia personal negativa, que es todo eso que está dentro de nosotros, está podrido, por así decirlo, pero también tiene un aspecto positivo, ¿no? Eh, pues no sé, cosas positivas de nuestra personalidad, nuestro sentido de ser, nuestro sentido de valía, nuestra dignidad, que eso lo hablamos también en el libro de Alita, ¿no? O sea, nadie nos la puede quitar, ¿no? Es algo que tenemos como individuo y eso nos da un sentido de ser, un sentido del yo también, ¿no? Y es, pues, bueno, la importancia personal, pues ya lo veremos más adelante, pues tiene esta dualidad, ¿no? Lo positivo, lo negativo, todo lo que está mal dentro de nosotros y todo lo que está bien también. Entonces hay que aprender a filtrarlo, ¿no? Podríamos pensar que lo positivo sería lo que marca tu autoestima y lo Ujú. negativo es lo que está marcado por tu ego, ¿no? Sí, exacto, algo así, pues es un ego no sano, ¿no? Ujú, No, porque acuérdense que cuando hablamos un poquito de las etapas de desarrollo infantil, por ahí de los 2, 4 años, los niños creen que son el centro del universo y que todos se lo merecen, ¿no? Y bueno, ujú, hay que darles esa atención con, con, con límites, ¿no? Porque también tienen que aprender de límites y disciplina, ¿no? Pero bueno, también eh, pues estos aspectos, pues también se les atiende, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, se les da atención, se les aplaude lo que hacen bien, etcétera, ¿no? Pero hay mucha gente que se queda atorada en esa etapa, en esa etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, todavía ya de adultos, pues ya no llegan a esa etapa de madurez donde dicen cómo puedo yo ayudar con mis habilidades, personalidad, con mi pasión, a los otros, ¿no? A mi comunidad, a mi sociedad, sino que siguen pensando de que pues el mundo pues gira alrededor de ellos y que los demás le tienen que servir, ¿no? Y ellos pues no tienen que hacer nada prácticamente más que existir, ¿no? ujú. Oye, Luisito, yo concebí, cuando lo leí hace mucho tiempo, que lo que de alguna manera está estableciendo don Juan, y se lo expresa a Carlos, es que es muy importante la administración de la energía a fin de que esta energía se utilice adecuadamente para lo que realmente importa. Y la situación de la importancia personal, esa es, pero una consumidora de energía terrible y entonces deja muy poca para las cosas que realmente importan. Y por Ujú. eso él lo establecía como algo muy importante. Esa importancia de la personal, hay de alguna manera que deshacerse de ella porque es nada más consumidora de energía y no se ve para nada. Eso, fíjate que en ese tema, de manera muy similar, no sé si tú lo recuerdas también y si quieras comentar algo. En la cuarta vía, Gurdjieff hablaba de la consideración interna y la consideración externa, no sé si te acuerdas. No, de eso no me acuerdo. Bueno, la consideración interna, pues prácticamente, pues es esa importancia personal tomando el control, también pensando que somos el centro del mundo, malinterpretando muchas veces las palabras o acciones de los demás, tomando las cosas personales, sobrepensando si si quedamos bien, si quedamos mal, o sea, pues prácticamente es importancia personal o ese ego podrido prácticamente, ¿no? Todo es para adentro, todo es interno, o sea, solamente consideramos de manera interna, ¿no? Eso decía Gurdjieff que, pues, era pues una señal de una persona que todavía pues no tenía mucho desarrollo de conciencia, ¿no? Y la consideración externa, pues bueno, ya tengo cierto nivel de conocimiento propio, un buen sentido del yo, por así decirlo, ¿no? O sea, más o menos, o sea, tengo al menos un conocimiento decente de quién soy, ¿no? Y entonces entra un poco esa empatía que hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que tengo ciertas fortalezas, ciertas debilidades,
Hay veces que mis debilidades van a poder afectar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, trato de tenerlo bajo control, lo que platicábamos un poco, ¿no? Cómo los pensamientos llevan a ciertas emociones, o ciertas emociones llevan a ciertos pensamientos, y eso nos lleva a cierto comportamiento que puede ser constructivo o destructivo, y que no solamente afecta nuestras vidas, sino las de los demás, ¿no? Entonces, ya lo vamos a platicar un poco más adelante porque también Castaneda tiene un concepto similar, ¿no? Es un individuo sano, integrado, que, pues bueno, usa todo su conocimiento, sus habilidades para poder ayudar a los demás, que puede ser desde nuestra familia, nuestra comunidad, la sociedad, etcétera, ¿no? Ya estamos hablando de un nivel de conciencia, pues, más elevado, prácticamente, ¿no? Oye, Luisito, ¿y qué pasa con los narcisistas? O Pues es que sea, depende, el narcisismo, a ver, porque yo estaba pensando, ¿no? A Trump no lo invitaron allá a China, ¿no? Y se sentía extraordinariamente enojado porque él es el más importante del universo. O sea, el narcisismo, entonces, ¿cómo la situación? sí, es interesante. Yo no sé, mira, en esa línea es un poco más complejo porque, bueno, tú puedes escuchar analistas como Alfredo Jalife, ¿no? Que habla de que Trump juega la carta del loco en el tablero geopolítico, ¿no? Pues, bueno, estamos yendo por una tangente ahorita, ¿no? Todo lo que dice y todo lo que hace, pues bueno, está enfocado ahorita un poco para distraer a lo que él llama el Estado profundo, o esta élite económica globalista que está ahí como detrás de todo moviendo el tablero, ¿no? Para que no sepa, pues para que no sepan qué es lo que realmente va a hacer. Pero hay otras señales, ¿no? O sea, desde sus manerismos, cómo habla, cómo se expresa, pues sí apuntan a un nivel de narcisismo pues, un poco más elevado. Ahora, sin hacer juicios de valor, porque no se trata de eso, todos tenemos niveles de narcisismo, ¿eh? De nuevo, como la Así, importancia personal. El así es. narcisismo también tiene un lado positivo, nos da un sentido de ser, un sentido del yo, un sentido de, bueno, como decía Arturo, de autoestima, nos permite poner límites sanos, etcétera, ¿no? Porque pues conocemos nuestro valor, pero no está sobreinflado, ¿no? Entonces, una gama de grises impresionantes hasta el narcisismo patológico, ¿no? Que de nuevo, pues es gente que pues probablemente sufrió un trauma durante su infancia o algo pasó que se quedaron atascados en esa etapa de desarrollo y creen que el mundo gira a su alrededor y normalmente pues son muy dañinos. Eso lo vamos a ver también porque está relacionado con el concepto de los pinches tiranos, ¿no? Que es gente que se queda ahí atascada en esa etapa, ¿no? O pueden ser, bueno, también otros tipos de patologías, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Es un espectro, la importancia personal, así como el narcisismo, que bueno, estamos hablando de que el concepto de la importancia personal de Don Juan o Castaneda, pues es una forma de expresar algo similar, expresar algo similar a lo que conocemos ahora como narcisismo, ¿no? En esa época, en ese concepto, ¿no? En ese contexto, perdón. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de Carlos Castaneda rápidamente. Pues bueno, él nació en 1925, murió en el 98. Fue un antropólogo peruano-estadounidense. Y bueno, todos sus libros narran sus aprendizajes con don Juan Matus, un chamán yaqui, indios del norte de México y del sur de Estados Unidos. Y bueno, El Fuego Interno fue su séptimo libro y revela lo que le llaman enseñanzas toltecas, ¿no? Pues prácticamente podríamos decir que es una de estas ramas del conocimiento esotérico, pero mexicano, ¿no? Eh, Ahí sí, pues bueno, les faltó, no, son de las pocas, digamos, que tenían este tipo de enseñanzas de prácticamente del desarrollo de ser o desarrollo de la conciencia, ¿no? Él mismo igual lo vamos a ver más adelante en este libro porque hace una crítica también, por ejemplo, al imperio de la época precolombina, que fueron los mexicas o los aztecas, como les dicen también, ¿no? Que pues muchos nos llaman la atención porque en México
tuvo que tomar su escudo y verlos como la sociedad más representativa, si fue un imperio opresor, ¿no? Dominó, conquistó y masacró a todas las otras sociedades mexicanas o del territorio mexicano, porque el concepto de México todavía no existía, ¿no? Este, hasta que, pues bueno, llegaron los españoles, que fueron 500, pero los que realmente destronaron a los mexicas, pues fueron todas las demás culturas que los rodeaban, ¿no? Ujú. Hace un comentario muy interesante aquí desde el punto de vista antropológico también, porque, bueno, los mexicas perdieron todo sentido de ser y los inundó la importancia personal, pensaban que eran el ombligo del mundo, ¿no? Bueno, el ombligo, bueno, es el ombligo de la luna, pero que eran el centro del mundo y que todos les tenían que rendir pleitesías, pero pues bueno, como decía también, o va a decir más adelante Castaneda, ¿no? Siempre va a haber un pinche tirano más grande, ¿no? O sea, por más, por más que te creas el más fuerte, siempre va a haber otro, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más para tomarlo en cuenta más adelante también, porque hay unos comentarios muy interesantes en relación con la importancia personal ya a nivel, pues ya de una sociedad no sana, ¿no? O sea, pues si estamos gobernados por entes narcisistas o patológicos, pues bueno, tarde o temprano las cosas se van a poner muy mal, va a haber una crisis y un colapso, ¿no? Que es lo que le ha pasado prácticamente a todos los imperios del mundo desde que tenemos conciencia, ¿no? Histórica. Pero bueno, en esa línea hubo muchas discusiones sobre los libros de Castaneda, porque, pues bueno, tenía una prosa muy particular. Algunos pensaban que, bueno, estaba pues realmente escribiendo de manera muy fiel todas las interacciones que tuvo con Don Juan, con los otros alumnos, con otros chamanes, yaquis, y otros dicen que, bueno, pudo hacer algo pues un poco más ficticio, ¿no? Que no le resta, por supuesto, valor a las obras, ¿no? Pero pues como que lo novelizó un poco, por así decirlo, e incluso hacen paralelos con pues otros libros de enseñanzas esotéricas o desarrollo de la conciencia, incluyendo Gurdjieff, porque bueno, hay muchos paralelos, aunque las palabras y los conceptos se describan de manera diferente, son muy parecidos, aunque bueno, tampoco podemos descartar que haya sido un trabajo completamente independiente, porque una de las cosas que se ha visto dentro del chamanismo de todas las culturas del mundo o de enseñanzas esotéricas es que llegan muchas veces a las mismas conclusiones, ¿no? En el tema de la psicología, de la espiritualidad, de la filosofía incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, no se sabe, no se sabe realmente si fue un recuento, una narrativa completamente fiel o fue algo más novelizado, pero bueno, de nuevo se los digo, eso no resta su importancia, ¿no? Y bueno, como eh, había un comentarista que leí también en la semana sobre los libros de Castaneda, que pues, bueno, comentaba que su impacto radica en las herramientas para el desarrollo personal, ¿no? No en el tipo de narrativa o de prosa que usó en sus libros, ¿no? Y nos dice Castaneda al principio, en los últimos 15 años he escrito extensos relatos sobre mis relaciones de aprendiz con un brujo indio, don Juan Matus. Por ejemplo, bueno, es otra cosa resaltar, brujo no es como brujo de Catemaco, ¿no? Se les Ujú. llamaba brujos como estos videntes o estos guerreros, ¿no? Que pues tenían ciertas prácticas de desarrollo del ser, ¿no? Que pues, no tiene nada que ver ahí con cosas muy extrañas. Incluso, bueno, algunos se echaban un poco para atrás porque en los primeros libros se hablaba, por ejemplo, de usos de psicotrópicos para alcanzar un cierto nivel de conciencia, ¿no? Entonces decían, no, pues, ¿qué es esto? Es como que te tienes que comer peyote o fumar hongos, ¿no? Pero bueno, no leyeron más adelante, ¿no? Y incluso don Juan decía, pues que no es esto, digamos, es para enseñarte a tener cierto estado de conciencia, pero realmente ni siquiera es necesario, porque hay ciertas prácticas que se pueden usar para alcanzar estados de conciencia más elevados sin necesidad de ninguna sustancia externa, ¿no? Pero bueno, eran las prácticas de estos chamanes, ¿no? Yaquis.
y nos dice, bueno, a causa de lo extraño de los conceptos y prácticas de don Juan, que don Juan quiso que yo comprendiera e interiorizara, no he tenido otra alternativa sino presentar sus enseñanzas en forma de narraciones descriptivas, nos dice. Y bueno, Castaneda usa historias para enseñar prácticamente esta conciencia plena, que bueno, se ha vuelto muy famosa también, pues, muchos los han agarrado pues de otra forma, ¿no? Que es sentarte a meditar, no es tener conciencia plena, la conciencia plena pues la tienes que tener prácticamente pues siempre, ¿no? Estar consciente de tus pensamientos, de tus emociones, de tus comportamientos, como ya hemos dicho mucho, también de tu sociedad, también un poco de la política, o sea, de tu realidad externa, porque no te puedes quedarte ensimismado, ¿no? O sea, esa conciencia es a tres niveles que ya lo habíamos visto, ¿no? Es individual, entorno inmediato, conciencia del mundo y lo que le llaman conciencia cósmica, ¿no? Que eso, bueno, es un poco más elevado, ¿no? Pero poco se van trabajando como escalones, por así decirlo, ¿no? Ujú. Aunque en su mayoría ni siquiera se desarrolla la conciencia personal más elemental. Sí, no, es muy difícil. Por ahí platicaba también José Luis de la importancia de tener la energía suficiente para poder hacer el trabajo personal, porque así como Castaneda, así como Gurdjieff y otros maestros a lo largo del mundo, pues hablaban de aprender a ahorrar energía, porque el trabajo personal demanda muchísima energía. Es más, solamente aprender a estar conscientes, ¿no? Porque en Ujú. este mundo estamos bombardeados por información y distractores, pero por todos lados. Es más fácil estar disociados que estar conscientes y presentes en nosotros mismos, ¿no? Sí. Funciona más cuando trabajas en tratar de hacer que otra persona cercana se concientice, a que si tú trabajas en concientizarte a ti mismo. Eh, Es más fácil que buscando que alguien se concientice, te caigan veintes exacto, sí, sí, por supuesto. y te vuelves más productivo en querer hacer que esa persona razone y llegue a concientizarse de muchas cosas. Te vuelves más productivo que si es hacia tu interior, Exactamente, como sí. que te consientes más a ti mismo. Ujú, ujú. Y bueno, prácticamente, pues el libro, o al menos en las primeras partes, se centra en la maestría de estar consciente de ser, que don Juan usa para preparar a Castaneda para un salto al abismo. De nuevo, pues esto es muy simbólico, ¿no? No quiere decir que pues haya dado un salto a un abismo y se haya matado, ¿no? O sea, es trascender su viejo yo, ¿no? Como decían por ahí, el viejo hombre debe de morir para que pueda nacer el nuevo. Y eso ya lo habíamos platicado un poco, ¿no? Ser conscientes de todas nuestras creencias, de toda nuestra programación infantil, familiar, social, cultural, ver qué nos sirve, qué no, qué está pues más enfocado en la verdad, qué son mentiras, ¿no? Hacer pues, un trabajo muy, muy extenso, ¿no? De autoobservación desde el punto de vista de la cuarta vía, por ejemplo, ir filtrando todo lo que no necesitamos, todo lo que no es nuestro, todo lo que no resuena con nuestra esencia y hacer crecer lo que sí es nuestro, ¿no? Lo que sí es esencial. Eso ya lo habíamos platicado un poco y que también vamos a platicar aquí más adelante. Pero bueno, don Juan le dice a Castaneda que, bueno, esta es una de tres maestrías, ¿no? Que, bueno, estar consciente de ser, que pues va más enfocado a la percepción, percepción interna y externa, porque de nuevo tenemos que estar, pues, eh, también conscientes de lo externo, no solamente del ser, pero una vez que vamos aprendiendo más de nosotros mismos, también vamos entendiendo más a los demás. Por ejemplo, es parte de la empatía, que la empatía también viene a través del conocimiento de uno mismo y considerando a los demás, que eso es bueno, la consideración externa que comentaba Gurdjieff. Es una percepción que no solamente se queda en el individuo, sino que se va expandiendo hacia afuera, por así decirlo.
El acecho, que esa es la segunda maestría, que es la disciplina estratégica, que tiene que ver mucho justamente con lo que comentaba José Luis, con el ahorro de energía solamente para su uso esencial o cosas que son esenciales para nuestro propio camino de conocimiento o de desarrollo personal. Y el intento, esa es la tercera maestría, que es la voluntad enfocada prácticamente, ya veremos algunos ejemplos también. Y nos dice Castaneda, bueno, la meta final de sus enseñanzas fue la explicación, que la explicación, bueno, la explicación que me dio don Juan sobre las tres facetas de su conocimiento: la maestría de estar consciente de ser, la maestría del acecho y la maestría del intento. Y esto nos lleva a la verdadera libertad, y ya veremos también a qué se refiere con esto, ¿no? Ok, estaba tratando de encontrar ejemplos también un poco más contemporáneos. Eh, ya habíamos platicado un poquito del coaching, ¿no? De estas personas que se dicen ser coaches para diferentes áreas de nuestras vidas, ¿no? Desde la nutrición, hasta para hacer el ejercicio, el punto de vista un poquito más de superación. Hay muchos tipos. Está plagado también de personas que pues no son muy honestas y nada más quieren sacarle dinero a la gente, como gurús prácticamente, ¿no? Nada más estar ahí por la lana. Pero también hay gente que sí es muy seria y que pues ha vivido experiencias muy particulares, ha desarrollado conocimientos muy particulares y busca honesta y sinceramente ayudar a otros, ¿no? Y me encontré con el concepto de coaching ontológico, no muy interesante, yo no lo había escuchado. Y uno de Ujú, sus conceptos es estar presente en uno mismo, estar presente en el momento, estar presente y conscientes más bien de nuestro entorno, sin juicios, ¿no? Y eso dicen, pues eso te ayuda también a liberar energía o ahorrar energía para actuar con voluntad, ¿no? Para actuar con tu propia voluntad. Eso me llamó mucho la atención. O sea, ese conocimiento ha estado con nosotros desde hace, pues, yo creo que desde que el humano ha sido humano y tuvo una mejor comprensión, pero cambian las palabras o los conceptos, ¿no? Pero el significado, pues, es el mismo. ujú, Y bueno, don Juan enfatiza que la importancia personal, que bueno, ya habíamos platicado cómo está conectado al concepto de narcisismo, nos debilita, nos hace ofendernos por nimiedades y drena energía. Y dice, es el primer tirano interno a vencer para el guerrero. Oye, Licito, Mm. pero en realidad este concepto del fuego interno como que no queda muy explícito. O sea, se puede interpretar, ¿no? Fuego interno, bueno, pues es esa situación de la energía interna que está ahí y es la que vas a utilizar para poder alcanzar niveles de conciencia de mayor nivel, pero estrictamente el concepto no lo entiendo bien. Eso igual lo vamos a ver ya casi al final un poquito, porque lo usa Castaneda también para conectar todos los conceptos anteriores, pero va un poco sobre la línea que comentabas, ¿no? O sea, hay cierto nivel de energía esencial dentro de nosotros, ¿no? Aquí, bueno, está enfocado, un poquito más enfocado a lo espiritual, como esa energía espiritual, por así decirla, que todos tenemos y que por supuesto tiene un límite, así como nosotros, pues bueno, nos alimentamos, comemos y tenemos un día muy ajetreado, mucho trabajo, mucho estrés, muchas preocupaciones, y pues esa energía se acaba rapidísimo, ¿no? Ya estamos a mediodía como zombies prácticamente, ¿no? Es muy parecido, pero lo llevamos o lo extendemos al plano también espiritual, ¿no? Oye, pero también en algún momento, yo ahorita no recuerdo si es aquí en el fuego interno, en algún otro de sus libros, habla de que del huevo luminoso Aquí y está. que como de alguna manera hay algo que consume esa energía, ¿sí? No es lo de alrededor, sino otra cosa, ¿no? El Fíjate que águila, como le ese ya quiera es, llamar.
ya es en otro libro, José Luis, pero también lo podemos comentar un poco cuando estemos hablando un poquito de ese del huevo energético, también está muy interesante. Y bueno, recordar que pues todos son conceptos simbólicos, nada es literal, por supuesto, ¿no? Pero lo platicamos, José Luis, también. Y bueno, nos comenta, también tenemos una cita aquí, la importancia personal es nuestro mayor enemigo, le dice don Juan a Castaneda, piénsalo, aquello que nos debilita es sentirnos ofendidos por los hechos y actos de los demás. Por ejemplo, no sé, ya lo habíamos platicado al principio, ¿no? Si, pues no sé, un compañero de trabajo nos ignora o pues un día nos saluda muy mal o así de rapidito, ¿no? Pues entra la importancia personal y pues empezamos a sobrepensar las cosas, ¿no? De que, ay, ¿qué hice? ¿No? Ya, pues no sé, ya tuvo un cambio ahí muy radical, ya le caí mal, quién sabe qué pasó, empieza, digamos, ahí, lo que de allá después también platicaremos, esta mente del depredador, ¿no? Prácticamente este aspecto más negativo de nuestra psique, que es muy similar al concepto de la sombra de Carl Jung, ¿no? Que bueno, ahí todos tenemos aspectos negativos en nuestro subconsciente, ¿no? Pero bueno, entra con todo y empieza a llenarnos la cabeza de tonterías, pensamientos negativos, emociones negativos, y ya después nosotros empezamos a comportarnos mal con esa persona porque nos ofendió, nos sentimos mal, nos hizo sentir mal, y esa persona también empieza a sentirse, oye, pues yo ahora qué le hice, ¿no? Entonces también empieza con sus propios procesos negativos, mentales, y pues bueno, terminan ya odiándose prácticamente pocos meses después, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque no sabemos, parte de esa consideración externa, parte de tener bajo control a esa importancia personal, pues es también considerar el contexto de esa persona, porque bueno, no sabemos qué tal, pues si ese día, pues no sé, se le ponchó una llanta, se peleó con la esposa, no sé, le pudieron pasar varias cosas y venía de malas o venía muy distraído, no es que pues le caigamos mal, de nuevo, no somos el centro del universo, las personas, ¿no? Tienen muchas otras preocupaciones y pues por eso o no nos saludó, se le olvidó o estaba muy distraído o estaba enojado, pero no con nosotros, ¿me explico? Entonces, pues bueno, todo ese tipo de consideraciones son necesarias, ¿no? Principalmente también para poder tener buenas relaciones con otras personas, porque nadie somos perfectos, ¿no? Ya lo habíamos platicado con los primeros talleres, pues somos paquetes, cosas buenas y malas, y pues hay que aceptarnos como somos, ¿no? Hay gente que sí puede cambiar ciertos aspectos, hay gente que no puede cambiar, no tiene esa voluntad de cambio, ¿no? Y eso también hay que respetarse. Y lo habíamos platicado, ya si llegamos al punto donde pues ya son personas tóxicas o patológicas o narcisistas o pinches tiranos, como vamos a ver aquí, pues a veces lo mejor es, pues mejor retirarse, ¿no? Poner una distancia sana también. Yo diría que cada uno traemos nuestra propia agenda. Sí, exactamente. Ya Eh, estar Ajá, consciente de eso siempre. así es. a mí me pasa algo muy especial. Eh, si estoy en el desarrollo de mis actividades normales, en cualquiera de los ámbitos que me he desenvuelto, si me atacan o me tratan de boicotear o algo así, me retan y en lugar de que me apachurren, al contrario, me hacen que haga eh, una búsqueda para superar ese tipo de ataque y como dicen por ahí, cuando las ratas te atacan, vuela alto y aunque se te hayan montado en ti, pues tarde o temprano se van a soltar porque no soportan la altura. Entre más te ataquen, vuela más alto, ¿no? Y Pero tienes lo que sí, adelante, adelante. sí, lo que sí me apachurra, me pone loco, es tratar con fanáticos, Ujú. ya sea de algún deporte, ya sea de alguna religión, ya sea de la política, pero donde hay fanáticos que sientes que no están razonando, sino que simplemente están repitiendo algún corito que alguien les vendió y hagas lo que hagas, ellos no razonan ni se salen de su guión, eso sí me pone loco.
no los tolero. Y sí te entiendo, también es, pues puede ser muy frustrante lidiar con ese tipo de personas, ¿no? No las vas, no, es más, no las puedes sacar de esa mentalidad, ¿no? Al Ujú. contrario, es más, si los retas o si los contradices, más, o sea, se van a sentar en su macho, como decías, ¿no? Porque no hay más, ¿no? Pero fíjate que platicaba igual hace tiempo con una amiga y bueno, eso también puede aplicar aquí lo que estábamos platicando hoy de la consideración externa, porque no todos tienen el mismo nivel de conciencia, ¿no? Como habíamos Ujú. platicado, pues este universo es una gran escuela y hay kinder y preprimaria, primaria, secundaria. Ninguno es más que otro porque todos estamos en el mismo proceso, ¿no? Ujú. Pero pues hay algunos que desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la conciencia, pues son niños todavía, ¿no? Y se aferran a ideas que tienen a la mano con los que los criaron, por ejemplo, ¿no? Hay gente que pues no va a cuestionar lo que le enseñó el papá, la mamá, el abuelo, su religión, sus ideologías, ¿no? Las ideas culturales, no van a poder salir de ahí definitivamente, ¿no? Y entonces dice, lo mejor es tratarlos con una paciencia pues muy grande, ¿no? Y hacerles, bueno, pues igual todavía están en esa etapa de desarrollo de conciencia y pues no queda otra más que ser pacientes, como si fueran un niño, ¿no? Si un niño no lo vas a hacer entender, ¿no? O sea, no lo vas a hacer atender cálculo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es difícil porque todos tenemos nuestros detonantes, todos, absolutamente todos, ¿no? Yo también todos los que pues, están aquí, pues tenemos ciertas debilidades, ciertos detonantes emocionales, pues el punto es estar consciente nada más y pues permitirnos puede ser reaccionar, pero con control, ¿no? Prácticamente. Ujú. Sí. Yo creo que, como comentaba José Luis, con respecto a este concepto de ahorro de energía, probablemente don Juan ni se molestaría en tratar de hacer que estas personas pues cambien en ese momento, ¿no? Porque pues no todos están pues en el mismo canal, ¿no? O tienen esa misma voluntad, ni siquiera se dan cuenta. Entonces, puede ser una pérdida energética también intentar como hacer que los otros vean las cosas de la misma forma que nosotros las vemos o ese tipo de cosas. Entonces, O el tan solo la reacción emocional, si es innecesaria, pues ahorrarnos esa energía también. Es complicado, ¿eh? Porque digo, estamos hablando de que todos somos seres humanos, ¿no? O sea, seres iluminados, pues te los cuento con una mano y muchos ya no están aquí, ¿no? O sea, todos estamos aprendiendo, entonces, pues todos vamos a tener ahí puntos de presión o botones que nos aprietan y hijo de su madre, nos cuesta mucho trabajo controlarnos, pero sí podemos llegar al punto de ahorrarnos, digamos, esa energía emocional, no gastarla, ¿no? Eh, Prácticamente también es una enseñanza estoica, ¿no? Bueno, por eso le llamaban a los estoicos así, ¿no? Porque, pues bueno, siempre aplicaban la de, pues siempre estar muy serenos, ¿no? Con los pies en la tierra, no dejarse llevar por las emociones bajas, etcétera. No, no quiere decir que un estoico no tuviera emociones, pero tenía mucho control. Digamos que Ujú. tenía al perro guardián, tenían al perro guardián con correa, ¿no? Ese perro guardián interno lo tenían con correa, pero pues lleva mucho tiempo, o sea, es un trabajo continuo de toda la vida, por supuesto. Lo Pues que no me bueno, ha tocado ver es un ejemplo de los estoicos tratando con fanáticos, cómo se comportarían con ellos. te podría compartir algo para la próxima semana, porque si Ajá, habla mucho del fanatismo religioso también, fíjate. sí, sí, sí. Pero, pues bueno, pues va igual, pues aunado un poquito a esa idea de la consideración externa que es un poco complicada, también nos cuesta todavía trabajo, ¿no? Ujú. Pero bueno, mira, también en esa línea, hablando de los pinches tiranos, porque los fanáticos podrían ser pinches tiranitos, ¿no? Ya vas a ver porque Ujú. Sí, hay una jerarquía también que nos dice don Juan, ¿no? son Que, pues, adoradores de sus tiranos. y ajá, y aparte, pues bueno, también ya lo veremos más adelante, como pues los pinches tiranos nos lo ponen en la vida también, este, pues para aprender ciertas lecciones, ¿no?
Normalmente pues es gente, pues puede ser considerada tóxica, gente desde que, pues bueno, se la pasa quejándose de todo, porque esa es una persona tóxica, por ejemplo, ¿no? Ujú. Hablando siempre de los demás y nunca observándose a sí mismo, ¿no? Todas personas desde el concepto de Don Juan pues, son pinches tiranitos que nada más están ahí para drenarte, ¿no? De energía, ¿no? Ujú. Pero hay otros, digo, pues es una jerarquía, son los más inofensivos, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero bueno, para lidiar con los pinches tiranos, comentaba Castaneda que los viejos videntes, bueno, pasaron todos sus conocimientos a los nuevos y dentro de ese conocimiento venían lo que ellos llamaban los atributos del ser guerrero y decían que son 5 herramientas para la impecabilidad. La impecabilidad en el concepto de Castaneda es prácticamente el ahorro de energía. A eso se refiere cuando habla de impecabilidad. O sea, saber cuándo gastarla, ¿no? Y son control, que es, bueno, es dominar nuestras reacciones, disciplina, que es una práctica constante, con un objetivo positivo en mente, el refrenamiento, que puede ser la paciencia ante humillaciones, ¿no? Y eso no quiere decir que pues te dejes humillar nada más porque sí, ¿no? O sea, hay situaciones que van a ser humillantes, pero tú vas a tener tu sentido de ser y tu dignidad bien puestas, esa nadie te la va a quitar. Ya veremos más adelante exactamente a qué se refiere. Y el timing, que es prácticamente elegir el momento oportuno, y también el intento, que es la fuerza de voluntad pura. Y eso es algo muy difícil porque, bueno, la fuerza de voluntad está controlada muchas veces por nuestros propios programas, por nuestros propios deseos, por nuestras propias creencias. Entonces, cuando habla aquí de intento o de esa fuerza de voluntad pura, pues ya está hablando de un nivel de conciencia pues bastante elevado, ¿no? Y Ujú. bueno, a fin de cuentas, o el objetivo final de los guerreros es usar estas herramientas contra los tiranos para poder adquirir una libertad total. Ya veremos también a más detalle a qué se refiere con esto, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho justo cuando habla de justo de esa libertad, ¿no? Hay una cosa que subrayé que dice, la claridad y la libertad que se experimentan cuando estás en un estado de conciencia acrecentada y obviamente esto implica que ya no exista, o bueno, o que se controle esto de la importancia personal. Dice que eso está en completo contraste con cuando racionalizamos mucho las cosas, ¿no? Cuando estamos como que a la defensiva, ¿no? O estamos levantando defensas todo el tiempo, cuando estamos enojados o cuando tenemos miedo, ¿no? Dice que, o sea, esto es el contraste de un estado de claridad y libertad total, ¿no? Ujú, Que también creo que está de la mano con lo que dice acerca de que la importancia personal o sea, cuando olvidas esto de la importancia personal, te vuelves invulnerable, o sea, ya no hay nada que te afecte. Y está muy entretenido cuando sucede, cuando tiene un suceso Carlos Castaneda con la gorda, ¿no? Que es otra como de las, pues no sé, como de alumnas de las Don Juan. alumnas de Don Juan, ajá. Y, y esta mujer me recuerda mucho a una persona que yo conozco, que de pronto por esta importancia personal tan fuerte que ella tiene, llámale vanidad o lo que sea, se imagina cosas en su cabeza, ¿no? De que puedan estar hablando mal de ella o que la puedan estar juzgando. Y la llena eso de una cólera, de un enojo, que la hace incluso hacer cosas así de que le da una cachetada a Carlos Castaneda, o sea, un evento muy humillante, ¿no? Para Castaneda, como de por qué me está golpeando esta mujer, ¿no? Y al final él se da cuenta de que la importancia, o sea, de que son muy parecidos esta mujer, la que dice que es la gorda, ¿no? Así la llaman, la gorda, con él, porque ellos dos tienen como un nivel de importancia personal como muy similar. Entonces, aunque ella reacciona como de esta forma, así como muy colérica, él tiene otro tipo de manifestaciones de esa importancia personal, pero
se da cuenta de que se parecen mucho en ese aspecto. Entonces eso me dio Ujú. como que, se me hace un muy buen ejemplo de cómo don Juan está tratando de hacerles ver, ¿no? Que su importancia personal, pues los está volviendo débiles, ¿no? Y lo contrario de libres, ¿no? Sí, exactamente, esclavos a nuestras reacciones inconscientes, interpretaciones erróneas, creencias erróneas, etcétera, ¿no? Exacto. Y también nos hace gastar muchísima energía. Así es. Y el pinche tirano también es un espejo, lo vamos a ver también más adelante. Como nos decía Jung, cuando no hemos trabajado la sombra o esos aspectos más negativos de nuestro subconsciente y crecen por dentro, empezamos a proyectarlos hacia afuera, ¿no? Entonces, como no lo reconocemos adentro y no lo trabajamos, empezamos a verlo afuera, ¿no? Entonces, como dicen, cuando te choca, te checa. O sea, cuando Eh, algo te cae de repente muy mal, no estoy diciendo que sea el caso, por supuesto, pero cuando algo nos cae mal o nos choca, porque también, como de nuevo les digo, todos tenemos debilidades, pues muy probablemente nosotros tengamos ese aspecto, aunque pues con un contexto diferente, se haya originado de una manera diferente, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, eh, de repente empezamos a ver a todos enojados, ¿no? Ay, ¿por qué estás enojado? No, no, yo estoy enojado, ¿por qué lo dices? No, pues estamos, toda esa ira no reconocida, toda esa ira no trabajada, la empezamos a ver en los demás, prácticamente proyecciones, los agarramos de pantallas, ¿no? a mí me pasa con los políticos vividores, que digo, si en mis manos estuviera a toda esta bola de políticos vividores, los hornos de Hitler les parecerían Disneylandia comparado con lo que yo les haría. Bueno, ese es un tema interesante porque, por ejemplo, en China, dejando, no, pues ahorita a un lado la discusión política, ¿no? Del sistema Ujú, político, si es pues bueno o no, yo sería otra plática, sí, pero pues bueno, ellos van con la conciencia de que si tú tienes un cargo político, cualquier decisión que vayas a tomar va a tener un impacto muy grande en la sociedad y va a afectar a muchísimas personas, ¿no? ujú, Entonces, si tú, por ejemplo, haces un acto de corrupción o pues cometes un crimen porque crees que, pues bueno, estás en el poder y no te aplica a ti la ley, etcétera, etcétera, pues allá te aplica la pena de muerte, ¿no? sí, Y pues en muchos casos tiene sentido, porque una sola mala decisión, un solo acto de corrupción, un solo acto de impunidad puede afectar a millones de personas de manera muy negativa, ¿no? Entonces, ujú, incluso hasta si lo vemos como dicen ahí en la India, desde el punto de vista del karma, puta, pues también es un karma bien pesado, ¿no? Entonces, pues tiene que ser, digamos, la justicia, las consecuencias tienen que ser equiparables eh, a tus actos, ¿no? ujú, Pero bueno, rapidísimo, nada más regresando aquí a los atributos del ser guerrero. De nuevo, los estoicos también tenían conceptos similares. Epícteto particularmente nos decía, mira, hay que enfocarnos en controlar lo controlable. ¿Y qué es lo controlable? Bueno, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, ¿no? Nuestro comportamiento. Y dice, ya hay que olvidarse de controlar lo externo porque pues eso está fuera de nuestro control prácticamente, ¿no? es una utopía. Eso. Y ahora también nos habla Castaneda de que los seres humanos tenemos dos conciencias, ¿no? Y esto de nuevo es en el contexto de los indios yaquis o de los chamanes yaquis. El lado derecho, que es racional, cotidiano, más cuadrado, más calculador, nos recuerda un poquito al sistema 2 que Mm, vimos en el libro anterior. Y el izquierdo, que es más intuitivo, místico y más enfocado a los videntes, según nos decía este don Juan, ¿no? Y bueno, don Juan, pues bueno, era lo que se le consideraba un nahual, era el maestro de 8 mujeres y 3 hombres videntes, más aprendices, o sea que apenas estaban empezando, como la Gorda y Pablito, que se conecta, que nos los comentan desde el principio del libro.
Y bueno, prácticamente está guiando a Castaneda y a otros de sus alumnos a poder alcanzar ese estado de conciencia acrecentada, que de nuevo tiene varios niveles. Es la maestría del ser, pero también se expande hacia afuera, ¿no? Tu conciencia de tu entorno inmediato, conciencia del mundo que está pasando, ¿no? Que a veces es muy difícil, eso ya lo hemos platicado, porque bueno, de repente están los medios masivos de comunicación que tienen intereses particulares o inversores que tienen intereses propios, este, y dices, bueno, ¿dónde busco la visión más acertada, ¿no? Pero es parte del ejercicio también poder discernir la verdad poco a poco, ¿no? Y no porque no hayamos estudiado geopolítica, ¿no? Pues no vamos a poder saber un poco de lo que está pasando, ¿no? Me explico. Pero bueno, es como una escalera de nuevo, ¿no? Se va expandiendo esa conciencia desde lo individual hasta lo cósmico. Y bueno, prácticamente, miren, Castaneda narra en el libro su aprendizaje, enseñanzas del lado derecho, del lado racional, que podría traducirse a aprender a pensar, porque muchas veces también nuestros procesos cognitivos pues no están muy bien pulidos, ¿no? De nuevo hay muchas conclusiones que tomamos que no son verdaderas, formas de pensar o opiniones que están lejos de ser de ser verdaderos, ¿no? Hay que ir puliendo también esos procesos racionales o esos procesos intelectuales. Y el lado izquierdo, que es el lado pues más intuitivo, más conectado con lo divino, eh, con el camino del vidente, como decía Castaneda, ¿no? Y todo este proceso de aprendizaje chamanístico en el contexto de los chamanes yaquis, pues culmina en ese salto al abismo, ¿no? Que, bueno, lo habíamos platicado, simbólico, que es posible por la maestría de estar consciente de ser, percibir como videntes, quiere decir ver más allá de la superficie, que eso lo platicábamos también un poco con los otros libros, particularmente con el libro de La vida después de la vida. También muchas de las escuelas esotéricas, incluyendo Gurdjieff, pues hablaba de tratar de ver más allá de la realidad superficial, ¿no? No sé si vieron la película de Matrix, si no la han visto, véanla también porque habla mucho también de esa capacidad de poder percibir más allá de lo que es evidente, ¿no? Empezamos a ver un mundo abstracto de símbolos, de energías, de interacciones subyacentes que pues no son muy fáciles de comprender, ¿no? Ese tipo de educación me suena kriptonita para los gobiernos latinoamericanos. Que, Pues para cualquier persona que tenga poder, an- Arturo, ujú. o sea, deben de mantener al grueso de la población en un estado de estupor y mal informados o desinformados o de plano estúpidos, ¿no? Pues nomás con que les bloqueen la capacidad de pensar. En un encuentro que hubo con un grupo de maestros de matemáticas, yo les decía que debían privilegiar la capacidad de sus alumnos de ser capaces de tener una buena lectura de comprensión. Decían eso que tiene de importancia con las matemáticas, ¿no? Y pues simplemente porque los alumnos, yo me acuerdo cuando era alumno, una parte tediosa de español era que nos dijeran, ahora vamos a hacer lectura de comprensión. Ah, qué lata, nos ponen a leer y todavía quieren que les expliquemos qué entendimos de lo que leímos. Eso ya era el extremo, ¿no? Y todo está diseñado para que así sea. Que tú leas, pero repitas palabras, nomás por repetir palabras. Y si puedes más rápido, pues más rápido. Y crees que con eso estás leyendo mejor, manejando mejor el español, pero no te preocupas por comprender. Y ahí está el medio del asunto, que entre más leas sin comprender, les estás haciendo el caldo gordo a los que no quieren que pienses. Y Exacto. en matemáticas es vital que tengas una buena lectura de comprensión, porque cuando llegas a los famosos problemas, ya no digas más arriba de simple aritmética. Cuando llegas a los problemas de aritmética, el niño no sabe de qué se trata el problema
porque en lectura de comprensión no la ha hecho, ¿no? Entonces, a la hora que lee el problema, pues no comprende ni qué le están preguntando, menos va a poder plantear una fórmula o una representación algebraica del problema, ¿no? Ujú. Y pues es Así es, el meollo del asunto. así es. Una sociedad informada es el peligro más grande para un gobierno patológico, ¿no? Que quiere el control casi Sí, total, ¿no? Porque control total no existe, ¿no? De hecho, todos los imperios han colapsado cuando empiezan a buscar ese control absoluto, ¿no? Porque es imposible, ¿no? ujú, Pero, pues bueno, o sea, es parte también de lo que tenemos que superar como sociedad y como civilización, yo creo todavía, ¿no? sí, sí, no, el grado de evolución no ha llegado a tanto. Y todavía nos falta. Seguimos cayendo con la misma piedra. Así es. Y pues bueno, o sea, de nuevo agarrando un poquito esa idea, la maestría de estar consciente también se enfoca en ver la esencia de las cosas, no apariencias, ¿no? Eh, un ejemplo de, pues más mundano, ¿no? Que ya lo hemos platicado, eh, es como un terapeuta nos ayuda a ver patrones emocionales ocultos. Por ejemplo, son cosas que no alcanzábamos a ver y alguien más nos ayuda a sacarlos y a poder observar y trabajarlos. Eso es parte también de ver lo que está debajo de la superficie, ¿no? Pero de nuevo, no solamente es verlo dentro de nosotros, ¿no? Es ir quitando esas capas de nuestras creencias, de nuestra programación, de nuestra sociedad, de nuestra civilización, o sea, expanderla también poco a poco, ¿no? Puede ser bastante difícil porque yo creo que la capa de las creencias viene siendo el filtro por lo que pasamos todo, ¿no? Así es. Pues bueno, bueno, esto fue prácticamente la introducción. Es algo un poco escueto también para no echar a perder la sorpresa, ¿no? De lo que vamos a ir viendo más adelante. Hay conceptos más abstractos, interesantes, las emanaciones del águila, el huevo energético también, que de nuevo, todo simbólico. No hay nada de magia realmente, ¿no? Pues porque muchos les decían los brujos yaquis, pero pues bueno, estos videntes, como ellos se llamaban, que estaban en el camino del desarrollo personal desde su propio contexto cultural. Hay cosas muy interesantes, hay muchos paralelos que podemos hacer. Para la próxima semana, pues vamos a ver los capítulos del 1 al 4. Eh, ahí lo voy a compartir también en el chat de WhatsApp. De nuevo, traten de tomar notas, citas que les llamen la atención, podemos compartirlas. Si no les da de repente mucha confianza de hablarlo, pues puede ser nada más compartirlo en el chat y lo leemos, por ejemplo, eso ayuda bastante. Pero bueno, Ujú. igual vamos a empezar con los nuevos videntes, déjenme- los pinches tiranos. Y aquí están las emanaciones del águila y cerramos o dejamos de leer hasta el huevo energético, ¿no? Son 4 capítulos. Es corto el libro, ¿eh? No crean que es muy, muy largo. Son Y pues bueno, 900 hojas, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Se llama El Resplandor del Huevo Luminoso, el último capítulo, ahí lo podemos leer. También hasta, bueno, terminamos de leer ese en particular, ahí paramos. Nos echamos una platicada la próxima semana. Mm, muy bien. Muy bueno. Bueno, antes de cerrar, ¿algún comentario, idea? ¿Sigue siendo tiempo de invitar gente? Sí, claro, pues esta apenas fue la introducción y vamos a compartir la grabación también. Ah, Normalmente también usamos este primer video para compartirlo en redes sociales y jalar más gente. muy bien.